¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí. Y el día de hoy tenemos tema de clínica y laboratorio, análisis clínicos en las enfermedades, los órganos y sistemas. Uno de los objetivos principales de esta clase es a nivel de actualización y generalmente pues, es para los posgraduados, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos un tema general en medicina tradicional china, que son los conceptos yin-yang, 5 elementos, órganos, vísceras, el diagnóstico, los 4 pasos de diagnóstico, que es utilizando nuestros órganos en los sentidos. Luego el análisis de las causas de la enfermedad, tenemos a sentimientos y a climas. Y finalmente llegamos a la descripción de el análisis que se hace de la enfermedad. La técnica que se utiliza en relación a yin yang, que es fundamental, por ejemplo, en medicina tradicional china, lo importante es ver si un órgano está caliente o frío. Claro, la realidad es que está aumentado de temperatura un órgano o disminuida, porque la circulación sanguínea está basada en un equilibrio térmico. Si se calienta más el cuerpo, se coagula. Si se enfría más el cuerpo, la sangre se congela, entonces no puede circular. Y esa es la base fundamental, que en el tratamiento es regularizar esa temperatura para que pueda circular la sangre, se eliminen los bloqueos. Entonces, si hay coágulos, hay que deshacerlos, hay que bajar la temperatura. Si hay congelación, pues ahora hay que quitar descongelar y hacer circular la sangre. Y por eso el análisis en cada uno de los órganos, porque así es, se sigue este sistema en medicina tradicional china, que se le considera que está dentro de la descripción del yin y del yang. Lo que es yang es caliente y lo que es yin es frío. Entonces, por eso de ahí que el objetivo es que si hay un desequilibrio entre el yin y el yang, o el desequilibrio térmico, hay que regularizarlo. Y así de esta forma, si realmente se logra la regularización, por ejemplo, hepatitis, es un hígado caliente, inflamado. Entonces, si nosotros logramos otra vez regularizar esta temperatura del hígado porque está demasiado inflamado, caliente, hiperactivo, claro que el término calor es un término que fue considerado muy vulgar, muy simple, pero algunos utilizaron el término hipertérmico y que está bien, ¿sí? Claro, significa lo mismo, calor, hipertermia. Y que finalmente aquí lo que interesa es que se entienda el concepto de qué perseguimos, qué queremos. Y el objetivo principal es la regularización de la temperatura del órgano. Si lo logramos, es una curación real, completa. Por ejemplo, ¿qué sucede si en una hepatitis C el individuo no logra controlar ese calor hepático? Pues se queda la hepatitis toda la vida. Se queda irregular el hígado toda la vida. ¿Sí? Entonces quiere decir que no hay curación. ¿Sí? En diabéticos, por ejemplo, que se queda caliente el hígado, incluso el bloqueo pancreático, la sangre venosa es por calor, está coagulándose y entonces no deja salir la insulina, o la insulina que del páncreas pasa por el hígado se destruye por la insulinasa que está presente en el hígado, y entonces esto es una manifestación de calor. Si no desaparece este calor, no hay una curación. ¿Sí? Por eso de ahí que en la medicina moderna no se busca la curación, sino se busca el control a través de ya sea hipoglucemiantes o disminuir el excedente de azúcar o las diferentes manifestaciones enzimáticas que está trabajando el hígado, con el objetivo de poder regularizar los niveles de sangre
y que contengan una adecuada cantidad de azúcar en sangre. Por eso de ahí el término llamado la glicemia, que quiere decir azúcar que está circulando en sangre y que esté controlada, pero la curación no está contemplada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para la medicina moderna es difícil llegar al hígado desde la medicina interna, y por eso simplemente se regulariza con medicamentos. Así es de que, entonces quiere decir que para hacer una curación real hay que regularizar la temperatura del órgano. Y como la medicina moderna también no contempla regularizaciones térmicas, ¿sí? Porque este es un buen descubrimiento de la medicina tradicional china, en que si el órgano se regulariza en la parte térmica, entonces quiere decir que viene la curación real completa, porque ya las funciones se pueden establecer. Las funciones perdidas, entonces se pueden volver a restablecer. Entonces, por eso objetivo fundamental. Entonces, quiere decir que esta es medicina tradicional china, donde están los conceptos teóricos, hasta llegar al tratamiento. El método de tratamiento va a ser Qigong, que son ejercicios físicos para poder mover la sangre, la energía y ayudar a destapar, a desbloquear. Ese es un método mecánico dentro de este concepto de la circulación sanguínea. Y el método acupuntural, que es estímulos nerviosos para poder activar tanto la función orgánica, y con los nervios sí podemos llegar en acupuntura a cada órgano, porque por eso de ahí que hay un conocimiento ya preciso. Por dar un ejemplo, yo quiero llegar al hígado, entonces tengo que mover el nervio safeno. Y ese nervio safeno ya está descrita su trayecto a través de un canal que se llama hígado. Y también tengo que mover la vena safena, ¿sí? Pero esta se moviliza conforme movemos con la aguja el estímulo que hacemos en el nervio safeno. Y claro que también se puede movilizar la circulación sanguínea haciendo algunas técnicas de sangrías a lo largo de la vena safena, que pudiera estar bloqueada, como en el caso de las varices. Y entonces con esto estamos destapando, desbloqueando ese canal. Entonces, por dar un ejemplo, que ya está bien clasificado cada canal de acupuntura, del corazón, del hígado, del vaso, del riñón, del pulmón, así como de las vísceras, intestino grueso, estómago, intestino delgado y el llamado vesícula biliar, y así sucesivamente. Entonces ya están bien definidos cuáles son los nervios. Eso lo definieron los chinos desde la antigüedad y está ya descrito en el capítulo 10 del libro antiguo de Huang Ti Nei Ching, que es un libro total de acupuntura y que ya describe el trayecto de principio a fin, desde el exterior hasta el interior, desde el interior hasta el exterior de los nervios y vasos sanguíneos, que es la base fundamental de la creación de cada canal de acupuntura. Entonces ya los tenemos. Y esos son los que vamos a utilizar para poder mantener la temperatura adecuada en cada uno de los órganos, con el objetivo de encontrar la curación. Esto quiere decir que si hay una enfermedad que continúa, es que no se ha podido regularizar todavía esta temperatura de cada órgano o de cada víscera. En el momento en que ya finalmente sí se logre encontrar esta adecuada temperatura orgánica de los órganos, de las vísceras, en ese momento entonces entrará las funciones normales que se habían perdido en cada uno de los órganos y vísceras del cuerpo, y empieza entonces ahora sí la curación. Por eso es un punto de vista que debemos de contemplar. Por eso hay una clasificación en la medicina tradicional china de las enfermedades de órganos y vísceras, y
el estudio de los canales de acupuntura y qué puntos son los ideales de acupuntura para poder accesar incluso a cada uno de los órganos y vísceras para hacer esta regularización. Entonces, el concepto de enfermedad, aunque hay una serie de frases, sí, pero una de ellas muy importante para nosotros es la pérdida de la función. Si se perdió la función del hígado, del vaso, del corazón, del riñón, del pulmón, o bien de las vísceras, sí, intestino delgado, grueso, vejiga, vesícula biliar, en fin, entonces todas estas pérdidas de funciones está indicando que el individuo pues está trabajando mal, está alterada, estas funciones aparece entonces puesto que las enfermedades son alteraciones, ¿sí?, del mal funcionamiento orgánico por pérdida de funciones, y estas pérdidas de funciones, la causa pues fue el calor o el frío, en desequilibrio, y que quien desorganizó esta temperatura, pues allí hay microbios, incluso hay ambientes calientes, climáticos o fríos, y que van a desorganizar esta temperatura. Y los sentimientos que hay, sentimientos que aumentan la temperatura como la ira y la alegría excedida al estado de locura, mientras que hay enfermedades de debilidad, ¿sí?, de frío, como es la tristeza y el miedo. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay que también hacer esta regularización de estas temperaturas ocasionadas, ya sea por climas, por microbios o por emociones, regularizar y así de esta forma encontrar otra vez el equilibrio para restablecer las funciones orgánicas, encontrar el estado de salud nuevamente. Y por ello, sabiendo que uno de los objetivos principales es pues encontrar cuál es el órgano, la víscera, el lugar alterado, destruido, entonces acudimos al método de diagnóstico, porque el diagnóstico es ir en búsqueda de cuál es la estructura enferma para poderla regularizar. Entonces el diagnóstico, sí, aunque tenemos un diagnóstico en medicina tradicional china, no está por demás estudiar un diagnóstico ya también muy preciso de la medicina moderna. Y este diagnóstico nos ayuda muchísimo porque es un documento informativo que está por escrito y queda el dato por escrito, y eso nos ayuda muchísimo para poder obtener primeramente cuál es la alteración y dónde se encuentra esta alteración en el individuo. Aquí lo que sí tenemos que identificar es buscar entonces dónde están estas alteraciones, en qué órgano, en qué víscera, y entonces empezar a trabajar sobre ello para hacer la corrección lo más rápido posible. Entonces, y por eso el interés que se tiene es aprender la lectura de los datos del laboratorio para poder encontrar dónde está la enfermedad y utilizar un método terapéutico que sea noble, porque ya encontrando dónde está el bloqueo, la enfermedad, se pueden utilizar medicamentos, se pueden utilizar plantas medicinales, se pueden utilizar otros métodos terapéuticos, ahí está la homeopatía, y se pueden utilizar otros métodos que puedan regularizar, en este caso al organismo. Uno de los objetivos principales es que no meter sustancias que pudieran dañar más al individuo, y por eso en el Huang Ti Ne Chin se menciona que hay mucho medicamento y incluso herbolaria muy tóxica, y que muchas veces, si no se sabe manejar bien, las dosis son muy importantes, porque si no se manejan bien, en vez de ayudar al paciente, lo intoxican, lo envenenan, y por eso de ahí que puede generar un estado de destrucción ciertos medicamentos. Por eso de ahí que para estudiar la medicina en relación al uso de medicamentos se deben de estudiar una serie de sustancias que protegen al cuerpo para que un medicamento que es muy caliente, muy irritativo, muy agresivo,
o bien un medicamento muy frío, ¿sí?, no vaya a alterar el lugar por donde va pasando. Por ejemplo, si es tomado, pues tiene que pasar por el estómago. Entonces hay que proteger al estómago para que este medicamento no le vaya a destruir. Tiene que pasar por el intestino delgado y se tiene que meter otra sustancia medicamentosa o planta medicinal que proteja el intestino delgado, para que este medicamento no vaya o a quemarlo o a congelar en su paso al intestino delgado y después, en general, las sustancias se absorben en intestino delgado y algunas en intestino grueso, porque el tubo digestivo, pues esa es su función, absorción de sustancias, así como se absorben los nutrientes, se absorben estas sustancias medicamentosas. Pasan a la circulación sanguínea y ahora hay que proteger a cada órgano, porque por ahí va pasando el medicamento, para que también no se vaya a sobrecalentar o no se vaya a sobreenfriar alguno de los órganos, hasta que finalmente el medicamento ya llegó al lugar en donde se requiere. Entonces quiere decir que por eso aparecieron recetas magistrales, porque hay un medicamento específico, ideal, el potente, el que tiene que llegar, por ejemplo, al riñón, como es el ginseng. Entonces el ginseng es un medicamento muy caliente que al paso de el estómago, entonces hay que ponerle un refrescante al estómago y protector de la mucosa de estómago, porque si no, entonces se quemaría el estómago al paso del ginseng, ¿sí? Incluso el intestino delgado, incluso ¿sí? Entra a la circulación sanguínea el medicamento y pasa por el hígado, hay que protegerlo y hay que poner un refrescante de hígado, de corazón, hasta que finalmente el ginseng, su objetivo es llegar al riñón, porque es el activador del fortalecimiento de la función fuego renal, para poder restablecer una función perdida renal, en la cual es para la producción de glóbulos rojos. El ginseng se utiliza para ese fin, producción de glóbulos rojos, se utiliza para impotencia, porque calienta al riñón y al fuego renal y es el activador de envío de sangre al órgano sexual, y así sucesivamente. Pero para poder llegar a ese lugar, observen ustedes que se van poniendo sustancias que van protegiendo a cada una de las estructuras al paso dentro de nuestro cuerpo de estas sustancias medicamentosas. Y entonces, por lo tanto, se van llenando de una diversidad de plantas que hay que conocerlas para saber qué están haciendo y que solamente sirven para proteger y que no se desordenen otras estructuras, para que finalmente llegue la planta fundamental. A esto se le llaman entonces las recetas magistrales en donde aparece una receta magistral de 30, por ejemplo, por dar una explicación, imagínense 30 plantas. Oye, pues ¿por qué tantas? Porque si no, entonces se desordenaría el organismo, ¿sí? Así es de que entonces todo esto es un mecanismo extremadamente potente, ¿sí? Y por eso dedicado a la medicina tradicional china y al médico que está dedicado a este manejo de sustancias, que aunque de hecho ya hay fórmulas hechas y que funcionan bastante bien, todavía se sigue utilizando este sistema en China de las recetas magistrales para poder hacer la curación y el tratamiento de las diversas enfermedades, y que finalmente hay plantas que específicamente van a llegar al hígado o al riñón, y eso sí ya está muy bien definido, nada más que ahora vienen los protectores, en donde no es necesario que la planta actúe en el estómago, en el intestino delgado, no, sino hasta que llegue a la estructura deseada. Y aparece la receta magistral. Entonces quiere decir que el método de tratamiento en plantas se puede, sí. De hecho, no están nulificadas, sin embargo, apareció un método terapéutico más noble en donde no vamos a tener
de la toxicidad de la planta, porque no va a haber plantas medicinales o sustancias medicamentosas, sino que va a haber el manejo de la acupuntura, aguja y moxibustión para poder regularizar la temperatura del órgano que está alterado. ¿Sí? Si el hígado está muy caliente, aparecen las sangrías o agujas para refrescarle en los puntos y canales que ya corresponden a esta área del canal de hígado, por ejemplo. Y si los intestinos están muy fríos y hay diarreas constantes, los intestinos están dirigidos por el vaso, entonces ahora ya se puede dar, por ejemplo, en enfriamientos crónicos intestinales, es frío de vaso, entonces hay que calentar al vaso. Y para eso aparece la moxibustión y así sucesivamente. Entonces, lo que nos ayuda, el dato del laboratorio, es que hay sustancias que están siendo manejadas por cada uno de los órganos y entonces cuando se altera la sustancia, la identificamos entonces ya con más precisión a qué órgano pertenece la pérdida de esta función que ya no produce, por ejemplo, el riñón se perdió su función y ya no produce los glóbulos rojos. El individuo, claro, va a caer en una anemia, pero es una anemia aplástica, donde efectivamente el individuo ha perdido las células que producen una sustancia llamada eritropoyetina. Pues entonces hay que curar a ese riñón para poder eliminar este tipo de anemia. Pero hay tipos de vaso que es intestinal, otro tipo, es otro tipo de anemia, entonces hay que regularizar el intestino, hay que curar el vaso para poder eliminar este otro tipo de anemia. Y por eso hay anemias ferroprimas, falta de hierro, hay anemias por avitaminosis, falta de vitamina B12, que generalmente ocurren en los vegetarianos o veganos ya muy agresivos, que ya no quieren comer nada de productos animales y ahí falta la vitamina B12. Y sí, junto con la activación del factor intrínseco. En fin, entonces toda esta gama de posibilidades entonces que tenemos es hacer esta identificación y entonces generar un trabajo fundamental donde podamos hacer un tratamiento adecuado en el paciente para poder hacer esta regularización. Una regularización extraordinariamente maravillosa en donde podamos hacer un tratamiento adecuado sin plantas que tengan elementos tóxicos, sino que sea solo acupuntura, moxibustión, ¿sí? Que son los dos métodos o instrumentales que se utilizan en la acupuntura. Acupuntura y moxa. Acupuntura para enfermedades en general calientes, para sacar ese calor, y moxibustión para enfermedades frías, para calentar. Y entonces así llegar al punto de equilibrio térmico de cada una de las estructuras y restablecer las funciones orgánicas. Entonces, los datos del laboratorio nos van a ayudar en este caso, ¿sí? Por ejemplo, dando este ejemplo del riñón, en donde ¿sí? Si está muy destruido, como en insuficiencia renal, entonces no va a tener las células que producen la eritropoyetina, pues cae en anemia el individuo, pero hay otros tipos de anemias de otros tipos y así sucesivamente. Entre más conocimiento tengamos, más posibilidades vamos a tener para llegar a la estructura deseada, para regularizarla y curar al paciente, porque si no estaríamos entonces pues muy perdidos, ¿sí? Incluso debemos de entender la acupuntura y el uso de cada punto de acupuntura también para poder tener el conocimiento de qué estoy haciendo, a dónde estoy llegando y qué es lo que quiero curar. Entonces nos eleva para el conocimiento esta serie de temas. Sí, por ejemplo, vamos a comenzar nuevamente a partir del día de hoy a hacer una revisión mensual de
y de gran profundidad. Cada vez vamos a ir profundizando más acerca de cómo se maneja los datos de diagnóstico en medicina moderna y datos del laboratorio, incluso ahorita primeramente porque lo primero que tenemos que revisar es una biometría hemática o citometría hemática, así se le llama ya en época moderna, el examen de la química sanguínea y el general de orina. Son 3 elementos básicos y se pueden extraer algunos perfiles de algún funcionamiento orgánico ya muy específico o glandular. Aquí también hay que recordar un dato muy importante, porque las glándulas no están fuera. ¿Sí? Nada más un resumen rapidísimo. Por ejemplo, comenzando desde hipófisis y glándula pineal, le pertenecen al corazón. El hipotálamo le pertenece al triple calentador, fíjense. El hipotálamo, y es claro, el hipotálamo es el sistema nervioso, sin embargo es el enlace con las glándulas. Entonces le pertenece el hipotálamo al triple calentador. Mientras que la tiroides le pertenece al hígado. Imagínense, se pierde la función del hígado, pues se altera la tiroides. El timo le pertenece al pulmón. El páncreas le pertenece al vaso. Por eso el desorden del vaso va a generar diabetes, va a generar alteraciones pancreáticas. La suprarrenal le pertenece al riñón. Incluso el riñón también dirige las estructuras de glándulas sexuales. Los ovarios y los testículos también le pertenecen al riñón, junto con la paratiroides. Quiere decir que hay 3 glándulas, suprarrenal, el riñón, paratiroides, el riñón, porque es la que dirige el calcio, y el ovario y testículo, el riñón. Después tenemos estructuras muy especiales en donde se combinan funciones de órganos en conjunto, como es la mama, que es una glándula mamaria que está dirigiendo la producción de leche a través de la prolactina, y es una combinación del manejo de hígado, que es el enviador de sangre, pero entran algunas vísceras de ayuda para que la sangre llegue a la mama y se convierte en la transformación de la sangre y la transformación del plasma sanguíneo en leche, activadas por la prolactina. Entonces quiere decir que ahí ya tenemos un trabajo de corazón con la prolactina, porque esta viene desde hipotálamo, hipófisis, pero la activación se hace a través de combinaciones orgánicas y vísceras, porque quien va a ayudar a que la sangre llegue a la mama va a ser la vesícula biliar y el canal de estómago, más directamente, aunque son canales de vísceras, ayudan a que se llegue la sangre de forma muy adecuada a la mama. Sin embargo, el promotor enviador de sangre a la mama es el hígado como órgano. El hígado como órgano. Igualmente va a suceder con el útero, que es una estructura muy valiosa para la mujer, pero lo mismo, el útero maneja la sangre para mantener al producto de la gestación. Sin embargo, la sangre la produce el vaso a través del aparato digestivo, porque a través de la absorción de nutrientes, ahí es donde se está generando la sangre. Pero la sangre la está manejando el hígado para que llegue al útero y está reservando las cantidades adecuadas para que lleguen al útero. Y los ritmos los lleva el riñón, porque hay un ciclo cronológico mensual dirigido por riñón, enlazado con elementos cósmicos, que generalmente esto no se habla mucho en la medicina moderna, pero la medicina tradicional china sí. Ya lo tiene muy bien especificado, las fases lunares para la producción hormonal.
y así sucesivamente. Entonces, para la mujer va a ser el útero, ¿sí? Donde participan el vaso para la generación de sangre, el hígado para conservar esta sangre que será enviada al útero, y el riñón porque lleva el término cronológico como función de la glándula sexual ovario, y en el caso del hombre es el testículo que activa la próstata, porque ahí se unen los conductos eyaculadores y ahí se une también el envío de espermatozoides, así como semen, junto con el paso de la vía urinaria y vuelven a participar las tres estructuras. El hígado como conservador de sangre, el hombre necesita de sangre para la erección, entonces por eso de esta activación hepática. Sin embargo, el enviador de esta sangre es apoyado por la vesícula biliar, como ya se indicó, y el canal de estómago. Son canales de visitas, pero son enviadores de sangre. Y también la próstata dada por la hormona de testosterona y el hombre. Estamos ahorita hablando del hombre, la buena función del hígado, del vaso, de sangre y del riñón que lleva el estado cronológico también, porque hay una cronología también dentro del cuerpo del hombre y el aparato reproductor. Quiere decir que las glándulas también no están fuera y entonces dentro de los perfiles que se van a pedir en el del laboratorio para saber dónde están los defectos, aparece por eso el perfil hepático, ¿sí? Hay un perfil renal, ¿sí? Así como tenemos los perfiles de las glándulas como tiroideo, las gónadas, que son las glándulas sexuales, y así sucesivamente, ¿sí? Para especificar más cómo está trabajando el cuerpo. Y cada vez más aparece la genómica, alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas que pueden causar enfermedad, así como de especificar enfermedades que muchas veces son hereditarias, así como enfermedades del cromosoma, de los genes, y alteran la información, y por eso. Que puede ser dada por virus, que general, porque el virus es tan penetrante que puede destruir y alterar el cromosoma, así como sustancias químicas teratogénicas, así como también otras radiaciones. ¿Sí? Entonces todo está contemplado. Y por eso de ahí que podemos hacer con el método terapéutico de acupuntura en cada una de estas alteraciones. Por eso, por eso tenemos el resumen. Vamos a entrar entonces con un resumen de patologías asociadas a las variaciones de la citometría hemática. O sea, varias. ¿Sí? Las variaciones son varias. Sí, métodos de diagnóstico en medicina moderna. Y va a ser la citometría hemática, que quiere decir que es la medición de las 3 células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Por eso se llama así, citometría, que quiere decir medición de células hemáticas de la sangre, porque son las 3 células de la sangre. Nuevamente, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y la química sanguínea ya son las sustancias que están circulando igualmente en sangre, pero ahora son sustancias. Y ahí está la glucosa, ¿sí? Ahí está una serie de sustancias como urea, creatinina, colesteroles, todas las sustancias posibles que estén circulando entonces en sangre. Así es de que la química sanguínea es amplísima, muy amplia. Y es un trabajo, claro, fundamental que están realizando el manejo del buen funcionamiento de los órganos y de las vísceras. Y que vamos a tener causas de las variabilidades, ¿sí? Alteraciones también, ¿sí? Y vamos a empezar a ver también aplicaciones de la genómica. Uno de ellos es el PCR, ¿sí?
eh, que lo vamos a ir definiendo, ¿sí? Conforme vayamos a... Entonces, esta primera parte fundamental, ¿sí? Entonces, aquí tenemos resumen general de las patologías, o sea, qué enfermedades hay, asociadas a variaciones sociales, alteraciones que va a haber. Variaciones es ya está alterada la medición en citometría hemática, o sea, ya el número de células de la sangre ya no es la adecuada, ya no son los parámetros normales, se salieron de rango, ya sea de más o de menos. Y entonces eso está indicando que hay una mala función de un órgano. Entonces debemos de saber cuál es el órgano que maneja cada una de estas células para poder hacer la curación real, completa, y poder encontrar cuál es el órgano que está defectuoso. Ahora, aquí hay que recordar que sí, efectivamente puede haber alteraciones orgánicas, pero también hay que visualizar cuál es la causa también. Por ejemplo, un individuo dejó de comer o se cambió a un lugar donde no hay ciertas sustancias, como sucedió con el bocio, que faltaba yodo en ciertos lugares, y a toda la población pues, le da bocio porque le falta yodo. No hay suficiente yodo y alimentos que tengan yodo, y entonces por eso de ahí que incluso hasta se implementó de poner el yodo en las sales yodatadas, sí, así como también en empezar a plantar hortalizas que tengan yodo para poder vencer esta serie de bocios y enfermedades de tiroideas. Entonces quiere decir que no solamente es que ya se descompuso un órgano, se alteró su función, sino que ¿cuál es la causa? La causa es clave, muy importante, porque entonces quiere decir que faltan ciertos nutrientes dentro de la dieta de un individuo, como es la anemia perniciosa, que es una vitaminosis, falta de vitamina B12, y entonces el individuo, por no comer elementos que tengan vitamina B12, recuerden ustedes que el término vitamina viene de la descripción que estas sustancias no las puede producir el organismo, sino que tienen que venir en los alimentos. Y por lo tanto, la vitamina B12 tiene que venir en alimentos como es el huevo, como sí, incluso algunos tipos de mieles y algunas carnes y vísceras, las vísceras. ¿Sí? Sí. Entonces, quiere decir que si el individuo ya no come estos tipos de sustancias, pues le va a faltar vitamina B12. Por eso mencionaba a los veganos muy ya de grado muy elevado, en la cual ya no quieren comer nada de productos animales, porque si no, entonces, bueno, de hecho hay diferentes tipos de pensamientos que generan trastornos, de hecho, ¿sí? En el vegetarianismo. Por ejemplo, hay vegetarianos normales, que bueno, religiosos, está bien por religión, para que no se coma cierto tipo de carne de animal. Pero sí se toma leche, que es parte del producto de un animal. Se comen huevos, que son productos de un animal, y algunas mieles y otros derivados. Entonces ahí ya va la vitamina B12 y otros elementos más nutritivos, altamente nutritivos, pero algún tipo de vegano que ya no quiere ni estos alimentos, porque es otro tipo de pensamiento, porque el objetivo del vegano fanático es que no se coma nada de producto de animal, porque se estarían matando a más animales y entonces ya no queremos que se maten los animales. Pero de hecho esto es claro, muy controversial, porque finalmente si el animal sufre porque el individuo se come estos animales, sí, los tiene que matar, pues también las plantas sufren, porque las plantas están vivas. Entonces cuando un individuo come, pues ¿qué come? Plantas. Y entonces las mastica y también están sufriendo. Entonces quiere decir que si entramos a este tipo de razonamiento, pues entonces es muy complejo
y finalmente después pues, nos quedaremos sin comer. ¿Okay? Quiere decir entonces que finalmente no, sí, alguien se le ocurre una idea, la difunde y entonces algunos la creen, otros no la creen y entonces se crean tipos de pensamientos, pero aquí lo que interesa es que el individuo no se enferme, no se debilite y que ni modo lo que tenga que comer que lo coma, porque si no le van a faltar proteínas, minerales, algunos tipos de vitaminas y la vitamina B12 es de producto animal. Entonces no hay de otra. Tiene que tomar ya sea leche, ya sea huevos o bien directamente algún tipo de carnes y vísceras para poder obtener la vitamina B12. No hay de otra, no hay de otra, porque si no se caen entonces en anemia perniciosa, que es una falta de vitaminosis, falta de vitamina B12. Y así otras más. Quiere decir que entonces la causa quiere decir entonces que sí, alguien difundió una idea y muchos la creyeron. Hay mucho joven sí, que se deja llevar por esta serie de ideas, y algunas son buenas, pero otras son muy malas y otras por eso caen en enfermedades, caen en debilidades. Entonces, ¿qué cuidado se debe de tener para tener un concepto real de todas las cosas de la vida? Sí, qué complejo, pero bueno. Y entonces aquí está la medición en la citometría hemática, la causa de estas variaciones. Se varió, se elevó o se disminuyó las cifras, entonces, ¿a qué se debió? ¿Por qué? Pues porque hay que eliminar la causa. Si no se elimina la causa, pues imagínense. Entonces, no es solamente el control de la temperatura orgánica, sino que está comiendo el individuo y por eso de ahí que entra la nutrición como elemento fundamental, ¿sí? La química sanguínea y algo, ya en la química sanguínea ya vamos a entrar a estos terrenos cada vez más profundos, ¿sí? Bueno, entonces como resumen, si nos vamos a nuestra página 5, aquí tenemos un resumen general de las patologías asociadas a variaciones de la citometría hemática, que quiere decir que son las 3 células, ¿sí?, de la sangre. Sus valores normales de importancia diagnóstica. Y también aquí hay que mencionar un detalle porque hay parámetros generales. Sin embargo, no todos somos iguales, ni todos vivimos en los lugares en donde los parámetros pueden variar. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una playa a vivir en una gran altura, como nosotros, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya esto varía, tiene variaciones muy fundamentales, muy diferentes en relación a biometría hemática. ¿Por qué? Por ejemplo, en las playas, los niveles de cero, que es la medición de la presión atmosférica, ¿sí?, a nivel de mar, el mar. Entonces allí hay 0 metros, ¿sí?, de presión. ¿Sí? Presión quiere decir que es el peso del gas, de la masa atmosférica. Entonces hay un peso y hay mucho oxígeno en general, claro, y también hay que tomar en cuenta que playa. Si estamos, imagínense, Brasil, playas de Brasil, de toda Latinoamérica, del Caribe, de México, mucho oxígeno porque hay mucha planta, pero también no es lo mismo una ribera o la orilla del mar de Alaska, que aunque estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, pero en Alaska hay poca vegetación, entonces hay poco oxígeno. Así es de que también es otro detalle muy importante, que generalmente a 0
Sí, a 0 metros sobre el nivel del mar hay mucha oxigenación, pero en los lugares tropicales principalmente, pero no en todos los lugares. Hay que ver qué de detalles interesantes. Entonces, si los glóbulos rojos tienen una función, que es llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo. Imagínense vivir en Veracruz, en Acapulco, en Cancún, mucho oxígeno, hay un peso enorme de gas, pues imagínense desde la altura de la capa atmosférica hasta donde el individuo vive, y entonces entra rápido y fácil el gas, el oxígeno, sí, y mucho oxígeno. Y por eso de ahí que hay tanto oxígeno que no se requiere de tanto glóbulo rojo. Fíjense, no se requiere. Por eso de ahí que el individuo, ¿sí?, hasta con 3.9 de glóbulos rojos puede vivir adecuadamente bien. Son parámetros, sí, adecuados, ¿sí? Pero nosotros que ya vivimos a gran altura, tenemos que producir más glóbulos rojos porque hay menos oxígeno, porque ya es más altura. Hay el peso de la capa atmosférica, sí, ya se redujo. Entonces se entra, claro que sí entra, tiene un cierto peso que se llama la presión atmosférica, y esa presión entra a las vías respiratorias. Sin embargo, entra poco, porque ya es menos peso. Imagínense el peso tan grande que tiene a nivel del mar. Ahora ya aquí es menos. Ahora si alguien se va a los Andes, 4,000 metros, o al Tíbet, igual, 4,000 metros, entonces el peso ya es muy poco. Entonces ya sí, menos oxígeno e incluso menos peso de la presión atmosférica, y entonces más dificultad para que entre el oxígeno, y por lo tanto el cuerpo compensa esta problemática generando muchos glóbulos rojos. Quiere decir que nosotros tenemos más glóbulos rojos que los que viven en la playa. Entonces estos parámetros varían, por eso hay estas variaciones, y de hecho es normal que nosotros tengamos más glóbulos rojos. Por ejemplo, aquí miren, el parámetro que se da es en general para hombres de 4.2 a 5.4 de eritrocitos o glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a la circulación sanguínea, porque el oxígeno es el que mueve los glóbulos rojos, mueve la sangre. Incluso, sí, mujeres, hombres. Bueno, aquí mujeres de 4.2 y hombres de 4.7, oigan. Quiere decir que tienen que tener muchos glóbulos rojos en el área de México. Incluso, sí, de 4.2 a 5.4. Pero esta cifra puede variar. En Veracruz puede ser 3.9. Oigan, pues qué variación tan grande. Entonces, pero hay que entenderle, y por eso ahorita estamos haciendo esta breve explicación, y que ya, pues con razón. Entonces, quiere decir que debemos de ir identificando qué parámetros tiene cada laboratorio de cada lugar, porque también no es lo mismo vivir en el Tíbet o en Bolivia, en los Andes, porque si están a 4,000 metros, entonces quiere decir que tienen que tener un espesor mayor de glóbulos rojos, o sea, tienen que tener muchos glóbulos rojos, de sangres muy espesas, pero que ni modo, así es, precisamente para que puedan captar el poco oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. Y claro, el cuerpo también se va modificando y se va fortaleciendo. Entonces, por eso de ahí que son diferencias de datos. Sin embargo, no importa, nos vamos basando, de hecho, qué bueno que en la actualidad se pide parámetros normales del lugar donde vive cada uno de los individuos, y eso ayuda. Es como el antígeno prostático, que aquí, por ejemplo, en México no debe de pasar de 4, sí, el antígeno prostático específico. Pero si alguien se va a África, el normal puede ser hasta de 8. Oigan, ya en México de 8 ya está elevado.
pudiera manifestar un estado de próstata cancerosa. Sin embargo, en África 8 y puede ser normal. Entonces quiere decir que es la condición de la constitución física, del ambiente en donde se vive y el órgano que domina. Porque recordando que todo esto son una serie de variaciones ocasionadas también por el manejo orgánico. Por ejemplo, nosotros somos dirigidos por el hígado en Mesoamérica, ¿sí? Mencionando que después llegaron los europeos. Los europeos, por ejemplo, están manejados por pulmón, mientras que los africanos están manejados por riñón, los asiáticos por vaso y los rojos, pieles rojas, por corazón. Quiere decir entonces que sí, la raza tiene bastante que ver también. Por eso, para las cifras. Así es, entonces por eso. Muchas funciones. Entonces, oigan, pues entonces tenemos que aprender muchísimo. Así es. Claro que cada lugar ya tiene sus cifras correspondientes y qué bueno porque nos vamos guiando en las cifras que se están manejando en cada uno de los países. No es lo mismo las cifras de Francia que las de México o que las de incluso el mismo México, no es lo mismo Veracruz, ¿sí? Acapulco, Cancún, que la Ciudad de México. Oigan, pues qué de variaciones. Entonces, todas estas cifras y parámetros que tenemos por lo menos nos ayudan mucho para poder hacer esta identificación. Ese es el primer lugar. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos entonces una serie roja. En este gran resumen que tenemos, que nos ayuda muy bien, y tenemos la hemoglobina. La hemoglobina, de hecho, es la proteína que capta el oxígeno. Hemo, que quiere decir sangre, y globina, que quiere decir proteína. De hecho, quiere decir globo. Pero en general este tipo de proteína, que quiere decir materia, proteína, materia, tiene la facultad de tener una estructura esférica y por lo tanto por eso se llama globo. Y por eso es una proteína en forma de globo, por eso globulina. INAC, que quiere decir que son sustancias. De hecho, tenemos dos muy famosas, que es la hemoglobina y también la tenemos con los anticuerpos, porque los anticuerpos también se llaman globinas, o sea, inmunoglobulinas, ¿sí? Inmunoglobulinas, que son es otro nombre que reciben los anticuerpos, inmunoglobulinas, porque son proteínas de defensa, son proteínas para defendernos. Claro que el término más fácil es anticuerpo, y ya. Entonces, por eso. Entonces, aquí ya tenemos esta descripción, la hemoglobina, ¿sí? Y la hemoglobina tiene hierro, que es el imán para traer el oxígeno, adherirse a él y hacerse la activación de la circulación sanguínea. Por eso de ahí que no solamente necesitamos el glóbulo rojo, sino que necesitamos la hemoglobina que está dentro de este glóbulo rojo. Y entre más hemoglobina tengo un glóbulo rojo, sí, pues por eso de ahí que va a recibir el nombre de glóbulo rojo, porque el hierro, al adherirse al oxígeno, el oxígeno le pinta de color rojo, porque el oxígeno quiere decir óxido, o se oxida, y si se oxida, sí, entonces se pone rojo. Entonces, gracias a la cantidad de hemoglobina, el glóbulo rojo se pone rojo. Sí, así como vemos. Entonces, quiere decir que que la hemoglobina está compuesta de proteínas. ¿Y las proteínas de dónde vienen? De las comidas. Porque las comidas contienen los aminoácidos, que son los que van a formar la hemoglobina. Entonces, los aminoácidos son ya proteínas de alimentos, de carnes, y otra vez volvemos a mencionar
que el individuo entre más proteínas ingiera, pues ya tiene muy buena cantidad de materia prima para producir hemoglobina, porque es una proteína, es un material que viene por el alimento. Entonces, esta hemoglobina, fundamentalmente debe de tener hierro, porque si no, no tendría el imán que capte este oxígeno y que se adhiera a él. Entonces, por eso de ahí que si no tiene hierro, entonces quiere decir que puede estar disminuida esta hemoglobina y hay anemias ferroprivas, o sea, disminuidas por falta de, bueno, es una anemia por falta de hierro. Y por eso de ahí que no está bien formada la hemoglobina. Sí, bueno, pero ya tenemos las buenas cantidades de la proteína de hemoglobina y esta está adherida al glóbulo rojo. Sin embargo, la hemoglobina viene por los alimentos y entonces, por lo tanto, es del vaso. Por lo tanto, viene por absorción de tubo digestivo. Entonces, de vaso. Mientras que los glóbulos rojos, que son estos eritrocitos, erirrojo y citocelular. El eritrocito es el glóbulo rojo que es producido desde la médula del hueso y a esta porción le pertenece el riñón. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ya con esto, oigan, pues se va entonces entendiendo que si hay alteraciones en la hemoglobina, disminución de la hemoglobina, por ejemplo, pues entonces son alteraciones de aparato digestivo y vaso, y hay que curar a ese aparato digestivo y vaso. Mientras que si tenemos disminución de glóbulos rojos, ya como célula completa, entonces el glóbulo rojo se produce en la médula del hueso, y quien alimenta al hueso y a la médula del hueso es el riñón. Entonces serían enfermedades renales. Por eso de ahí ahora se entiende que si alguien tiene una insuficiencia renal le va a faltar el glóbulo rojo. Y si alguien tiene una enfermedad digestiva, le va a faltar hemoglobina. Y claro, también depende de qué está comiendo. Porque volvemos a lo mismo, hay gentes que ya no quieren comer todo lo que se debe de comer. Y eso está generando todo este tipo de alteraciones. Así es, por falta de aminoácidos. Y por eso la preferencia de comer de todo, con el objetivo de tener toda una gama de sustancias que requiere el organismo para poder establecer sus funciones. Y cada uno de los órganos tendrá una función para que se utilicen estas sustancias que comimos para elaborar a la vez estas estructuras, como es la hemoglobina, adherida entonces al glóbulo rojo. Entonces quiere decir que puede haber glóbulos rojos, pero este glóbulo rojo puede tener menos hemoglobina. Entonces, como la hemoglobina está tiene hierro para captar el oxígeno, cuando el oxígeno se adhiere al hierro, se pone rojo. Y entonces, si faltara hemoglobina, el glóbulo rojo entonces estaría decolorado. Si el glóbulo rojo le falta hemoglobina, es un glóbulo rojo pálido, porque no tiene tanta hemoglobina. Y puede tener también, puede haber glóbulos rojos muy rojos. Porque tienen mucha hemoglobina. Entonces, toda esta serie de variaciones entra otro terreno en la cual se llama el volumen globular medio, que lo tenemos en la siguiente página. Aquí está. Primero, número de glóbulos rojos. Ese. Y luego tenemos el volumen globular medio. Sí. Y luego tenemos la hemoglobina corpuscular media. ¿Esto qué significa? Sí, que incluso el volumen globular medio
medido en fentolitros, ¿sí? Es en porcentajes en los cuales se requiere un volumen adecuado del glóbulo rojo. Por eso volumen globular. Que también se le puede llamar volumen corpuscular medio. Es lo mismo, volumen corpuscular, porque algunos laboratorios manejan este otro término, volumen corpuscular medio o volumen globular medio. Sí. Mientras que tenemos la hemoglobina corpuscular media, en donde aquí tenemos la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Y por eso aquí se ve la palidez o lo rojo, que debe de tener este glóbulo rojo. Entonces, sí, aquí ya la mención es diferente en pictogramos y así sucesivamente, ¿sí? De hecho, es una media porque es el número de glóbulos rojos entre el hematocrito, que ahorita lo vamos a revisar. Así, sí, así es de que pero entonces vamos comprendiendo que la hemoglobina pareciera ser lo mismo que los glóbulos rojos, y no. La hemoglobina es la proteína que contiene el glóbulo rojo, y los glóbulos rojos son los números de células. Pero si estuviera baja en hemoglobina, sí, como aquí se observa en el volumen, hemoglobina corpuscular media, sí, aquí está la hemoglobina corpuscular media, está disminuida, pues son glóbulos rojos pálidos, porque tienen poca hemoglobina. Y si estuviera aumentada, ya son glóbulos rojos muy rojos. Sí, así es. Entonces, incluso el volumen globular son los tamaños también. Por eso de ahí que haya glóbulos rojos, que son grandes, medios o pequeños. Por eso las macrocíticas, normocíticas, normales, sí, y las microcíticas, micro, pequeñas, glóbulos rojos pequeños. Oigan, entonces hay variaciones. Así es. Entonces tenemos glóbulos rojos grandes, por eso macrocíticas, glóbulos normales, normocíticas, de tamaño normal. Por eso se llaman normocíticas, de normales, y microcíticas, de pequeñas. ¿Sí? Mientras que tenemos hemoglobinas en cantidades o disminuidas, glóbulos rojos pálidos, y aumentadas glóbulos rojos muy, muy rojos. Bueno, entonces todo esto se va identificando, lo tenemos que ir identificando, y por eso aquí tenemos unos ya parámetros normales para que cuando ya hagamos lectura, ahora ya sabemos que si hay alteraciones en la hemoglobina, regresando a la primera parte, entonces vámonos a la página 5. Entonces, en esta primera parte, la hemoglobina, ahí va, hemoglobina, ahí está. Hemoglobina, entonces ya tenemos, esta se mide por gramos por decilitro, Claro, esto ya se hace en el laboratorio, ya tenemos el parámetro normal, mujeres, hombres, mujeres 12.5, hombres 15.5. ¿Y qué sucede si hay niveles muy elevados de hemoglobina? De hecho, tener de más no quiere decir que esté bien, ¿no? Y, porque podríamos decir, pues este tiene mucha hemoglobina, qué bueno, pero no. No, porque hay alteraciones. Entonces aquí, por ejemplo, la enfermedad cardíaca congénita en adultos, en enfermedades cardíacas congénitas, que quiere decir que ya nacieron con defectos cardíacos. Generalmente nosotros, en este caso, tenemos puntos que pueden fortalecer. En los puntos de acupuntura que fortalecen y regularizan, cada que mencionemos una enfermedad congénita, vamos a hablar del punto 9 del riñón. Siempre.
el 9 de riñón, sí. Ahorita vamos a ver que va a haber una serie de enfermedades genéticas, pues de gen, de cromosoma, hereditarias, o bien que fueron alterados en el producto de la gestación, porque son productos de personas que tienen consanguinidad muy cercana. Es decir, imagínense un padre con una hija que tuvo un hijo, ¿sí? O igual puede suceder, sí, un hijo con una madre y tiene un hijo. O puede suceder que dos hermanos, o sea, hermana, hermano, tienen un hijo. O primos carnales cercanos tienen un hijo. En general, incluso puede llegar a tíos y sobrinos, tienen un hijo y pueden tener ya por consanguinidad alteraciones cromosómicas, y generalmente aquí está la enfermedad cardíaca congénita. De hecho, esa es la más común, ¿sí? Por eso de ahí que no es tanto que esté, pues claro, por una cuestión moral, no casarse con personas muy cercanas, sino que la parte genética aquí pues, se activa, se desordena, ¿sí? Porque las leyes de la física indican que polos iguales se rechazan. Y esto está produciendo que se empiecen a translocar, que quiere decir alterarse, la colocación de los genes, y entonces cuando se está desarrollando un producto de la gestación, ya no se desarrolla adecuadamente bien por translocación cromosómica, ya no se forman adecuadamente bien las estructuras orgánicas, y entre ellos el primero que sufre, pues son todos, pero entre ellos el corazón. Así es de que ahí está la problemática, ¿sí? La problemática. De hecho, aquí tenemos una problemática que a veces muchos que aparentemente no eran parientes y que tuvieron este tipo de problemática, pero haciendo una investigación llevan genes muy similares y probablemente tuvieron allí algún rasgo familiar, sobre todo. Por eso de ahí que en clanes que no permiten que se casen en comunidades fuera del clan, entonces ahí es donde se presenta más este tipo de alteraciones. Y entre ellas está la enfermedad cardíaca congénita, ¿sí? Que es la más común, aunque pudiera también producirse enfermedades cardíacas por virus, por medicamentos teratogénicos y por radiaciones. Así es de que, sí. Entonces, por eso nuestro 9 de riñón, porque este es acomoda la translocación genética que se alteró, la vuelve a acomodar, ¿sí? Entonces tenemos esta ventaja con este primer punto, 9 de riñón, y el punto sin hendidura de cada órgano que esté alterado. Por ejemplo, hay que conocer, a ver si podemos irnos a nuestro libro de canalsi.com. Entonces, canales y de acupuntura donde vamos a ir en búsqueda de cuál es, por ejemplo, aquí en este caso el corazón tiene defecto, pero pudo haber tenido defecto el vaso o el pulmón o el riñón y así sucesivamente. Y entonces tenemos que ir en búsqueda de, en este caso, por ejemplo, la alteración está en el corazón. Entonces nos vamos al libro sí, aquí tenemos estos puntos. Y nos vamos a un canal que se llama Corazón Gobernador. Corazón Gobernador, de hecho este es ahí está, Corazón Gobernador. Entonces, recuerden que nuestro libro es interesante porque tiene los 5 puntos para llegar al corazón, anatómicamente hablando, comenzando desde la entrada con el punto mar, aquí dice punto mar, hasta llegar a la profundidad de las células del corazón con el punto pozo.
Pero del otro lado tenemos puntos especiales y aquí tenemos el si hendidura, que es el 4 del corazón gobernador. Vámonos al 4. Este punto, como es muy especial porque es cromosómico, no está dentro de la lista de la parte anatómica, sino que este es muy profundo. Se mete hasta el interior del órgano al cromosoma. Entonces es un punto que se localiza 5 suenes por arriba del pliegue de muñeca. Del pliegue de muñeca subimos 5 suenes. De hecho, de la muñeca al codo son 12 medidas, 12 suenes. A la mitad, pues ya son 6. Y bajamos una medida, un suen o una medida. Y ya llegamos al punto que nosotros necesitamos, que va a ser el punto 4 de corazón gobernador. Y si le hacemos un zoom, aquí, ese, se llama sí, por eso sí hendidura. Los puntos sí hendidura, quiere decir que son sí, el sí se traduce como un punto de acupuntura que quiere decir la hendidura, quiere decir el hueco. Entonces estamos entrando a la hendidura para llegar al cromosoma y corregir. Sí, complejo, porque como los chinos encontraron este método para poder vencer en enfermedades congénitas. Entonces fue un descubrimiento impresionante, se quedó ya con... Por eso cada canal vamos a tener un sí hendidura. Y en este caso, el mismo punto se llama sí. En este caso, sí, men, puerta, la puerta de la hendidura, para poder llegar y accesar hasta los cromosomas, que son los que dieron origen a la estructura cardíaca, a la anatomía cardíaca. Entonces, este nos puede ayudar para formarlo y modificar ciertos defectos. Y hay que utilizarlo lo más rápido posible, porque recuerden ustedes que hay muchos productos de la gestación en los cuales nacieron y que no duran muchos años de vida. Y a veces duran horas o días porque el defecto cardíaco es demasiado y no logran tener los glóbulos rojos necesarios para llevar a la adecuada circulación sanguínea. Y también, claro, el objetivo de la oxigenación en el glóbulo rojo es para mover la sangre y para que esta sangre al moverse llegue a todas las partes del cuerpo, porque en la sangre van los nutrientes, van la serie de sustancias que requieren las células para su sobrevivencia, para nutrirse y para realizar funciones a la vez. Y si no se mueve esta sangre, se detiene. Sí, se detiene, pues entonces las células empiezan a deteriorarse porque no hay circulación sanguínea. Entonces el semen es un corrector, sí, efectivamente, para que incluso los agujeros que no se taparon se tapen. Incluso vamos a tener a niños que nacieron y se ponen violáceos porque la sangre venosa, que no se debería de combinar con la arterial, que es una sangre que de oxígeno fresco, pues resulta que hay agujeros que no se cerraron y se combina la sangre venosa con sangre arterial. Y por eso de ahí que son niños que se ven de coloraciones muy violáceas, pues porque llevan mucho dióxido de carbono. Y esto está generando esta serie de peligros, de alteraciones, ¿sí? Y por eso nuestros puntos de acupuntura, de cada lugar en donde se manifiesta este tipo de problemática. Y ahora ya sabemos que vamos a utilizar el 4 de corazón gobernador. Ese es un punto clave. Y este 4 de corazón gobernador se encuentra localizado a 5 suenes por arriba de la línea de muñeca. Aquí subimos y aquí está 5 suenes. Aquí de hecho a la derecha ahí está el dato, los 5 suenes. De hecho nosotros, sí, uno de los objetivos es, cuando hicimos este trabajo,
fue que en este esquema tuviera todos los datos posibles para que localizáramos rápido los puntos de acupuntura. Y por eso de ahí esta facilidad de ver en este esquema ya cómo se llama el punto donde se localiza. De hecho, va a activar al nervio mediano y así sucesivamente para llegar al corazón. Y claro, llegar a la parte genética, ¿sí? Por eso. Bueno, entonces, por ejemplo, y por eso se llaman valores elevados, porque hay una serie de combinaciones de sangres venosas con las sangres arteriales y hay mucho estado congestivo y hay mucho dióxido de carbono, ¿sí? El EPOC, por ejemplo, sí, está valores elevados de hemoglobina y de glóbulos rojos. Aquí hay que mencionar este número también definido de glóbulos rojos, en donde se tiene un parámetro de 5 a 6 en hombre. Y tenemos también en mujeres de 4.1 a 5.7. ¿Sí? Entonces, de hecho es una cuenta que, aunque ya tenemos la cuenta de eritrocitos, que se mide por millones, nada más que estas son células que se están midiendo por campo, y esta es por millones por litro, ¿sí? Por eso son dos tipos de variaciones o mediciones que se hacen de estos glóbulos rojos en diferentes términos. Y en el EPOC, por ejemplo, que quiere decir la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, es una enfermedad en donde las vías respiratorias se están cerrando. Y se cerraron porque hay sustancias como es humo, tabaco, por ejemplo, como es pelusa de algunos ambientes o algunos otros sustancias que están flotantes y que se meten por la vía respiratoria y van bloqueando, y por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva, porque hay un elemento obstructor que puede ser metales, pueden ser asbestos, pueden ser algún tipo de polen, algún tipo de plumas, algún tipo de aves en granjas y así sucesivamente. Incluso hay algunos campos en donde, bosques, donde hay mucho partícula flotante en las plantas y se puede decir. Así como en minas, ese es muy común, el EPOC, en minas, porque hay mucho hollín, mucho elemento de carbono, por ejemplo, o del carbón que está flotante, y ese se va y se obstruye la vía respiratoria. Así es. Bueno, este es famoso en los fumadores crónicos, el EPOC. Junto con otra enfermedad que se llama enfisema pulmonar. El enfisema quiere decir dilatación alveolar. Es diferente. Aparentemente parece lo mismo, pero no. La diferencia es que en el enfisema pulmonar se perdió la elasticidad del glóbulo, del alveolo pulmonar. Y por eso de ahí que no está realizando la función adecuada de intercambio gaseoso. Y que claro, también el EPOC muchas veces están junto con enfisema pulmonar. Ahora no siempre hay enfisema pulmonar en el EPOC. El EPOC nada más quiere decir obstrucción de las vías respiratorias. No siempre quiere decir que esté destruido el alveolo, pero a veces sí, van de los dos. Ahora, como está disminuida la entrada de oxígeno porque está obstruida la vía respiratoria, o bien los alveolos ya no están realizando su adecuado intercambio gaseoso, eso produce que falte oxígeno. Y si falta oxígeno, hay un anuncio corporal, claro,
que va desde el pulmón al riñón. Y le anuncia el pulmón al riñón que falta oxígeno. Y el riñón, su respuesta es producir más eritropoyetina. Y entonces la producción de eritropoyetina llega a la médula del hueso para producir más glóbulos rojos. Entonces en enfisema pulmonar, así como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se producen más eritropoyetina, se van a producir más glóbulos rojos y a eso se llama hiperglobulia. Hiper, mucha, glóbulos rojos. Hiperglobulia, ¿sí? Y entonces esto está produciendo un estado congestivo, porque allá hay muchos glóbulos rojos en gran abundancia. Por eso los valores se van a elevar, ¿sí? Se van a elevar. Entonces, aquí también entra el dato del hematocrito. Miren, hematocrito, que quiere decir que este es el volumen de células que hay en un tubo de ensayo. En un tubo de ensayo. Entonces vamos a poner sangre en un tubo de ensayo y se va a acumular las células en la región inferior y va a quedar el plasma sanguíneo en la parte superior. Entonces, en general, quiere decir que hay mitad y mitad. En general, en un tubo de ensayo, la mitad de células, o sea, de una parte espesa, y la mitad de plasma, ya no hay células, ya nada más es la parte líquida de la sangre, otra mitad. Y por eso aquí se menciona que en el hombre el hematocrito va de 36.1 a 44.3 en hombres. Quiere decir que estamos mencionando que casi llega a la mitad. Mitad de células y mitad de plasma sanguíneo. De hecho, en el caso de mujer, es este parámetro 36.1 a 44.3%. Y en el caso del hombre, miren, ahí es más notorio este porcentaje intermedio, 40.7 a 50.3%. O sea, es el porcentaje. O sea, mitad y mitad. Mitad de plasma, mitad de células. Por eso 50.3, vamos a poner 50%, para poder identificar mitad y mitad. Pero, por ejemplo, la producción elevada de glóbulos rojos, oye, pues hay una producción de muchas células, pues se va a elevar, claro. Por ejemplo, que la médula del hueso esté produciendo muchas células glóbulos rojos. Y a eso se llama policitemia. Poli, muchos, citocélulas en sangre. Policitemia primaria. También, sí. Se están produciendo muchos glóbulos rojos por parte de la médula. De hecho, aquí viene el término también de policitemia vera, porque vera es verdad, o el término quiere decir verdad, porque aquí nos vamos a encontrar un dato interesante, que es verdad que se están produciendo muchos glóbulos rojos. ¿Y de dónde se producen los glóbulos rojos? Médula ósea. ¿Y quién está dando la orden que se produzcan muchos glóbulos rojos? Riñón. Quiere decir que hay que llegar hasta el órgano, porque ese órgano es el que tenemos que curar para que la médula del hueso trabaje adecuadamente bien. Y aquí hay una alteración orgánica, pero también puede haber una alteración genética que está ordenando por eso, la policitemia vera, ¿sí?, que quiere decir la producción de muchos glóbulos rojos,
está produciéndose, pero por orden de la médula del hueso. Pero claro, tenemos que llegar al riñón finalmente. Y por eso quiere decir que hay que visualizar si esta alteración del riñón es genética, porque también está trabajando de más este riñón sobre la médula del hueso. Y hay que buscar entonces si es genética, 9 de riñón, y el punto sí hendidura de riñón. Si nos vamos entonces al canal ahora de riñón, tenemos que buscarlo. No importa, no lo sabemos, no importa eso. Ya tenemos un libro que trae el dato donde podemos encontrar, sí, ahí está el riñón, entonces bajamos. Aquí ya sabemos que estos son los puntos de la anatomía del riñón. Para llegar a él, desde el punto mar de la entrada del riñón hasta la profundidad, que es el glomérulo en el punto pozo. Pero yo no quiero llegar a su anatomía, yo quiero llegar hasta el cromosoma. Entonces tengo que buscar el si hendidura. De hecho, aquí hay varios si hendiduras. Miren, de hecho aquí está el 9 del riñón. Sí, porque el riñón dirige el núcleo celular. Es el núcleo, de hecho, celular. Y el cromosoma se compone de aminoácidos, por eso el riñón es el manejador de proteínas, de aminoácidos. Entonces, por eso aquí tenemos al 9 de riñón. Y de hecho, se puede utilizar también entonces el 8 de riñón. El 8 de riñón es menos conocido. Sin embargo, observen ustedes, se llama Chaosin. Chao, que quiere decir cruce, y sin mensaje. Chao sin el cruce del mensaje. Curiosamente. De hecho, este punto está localizado a 2 suenes por arriba del 3 de riñón en el borde posterior del hueso tibia. Borde posterior del hueso tibia. Pero estos 100 hendiduras no son del 100 hendiduras de riñón, sino de canales extraordinarios o vasos extraordinarios. Por eso dice aquí que el 9 de riñón sí es un 100 hendidura, pero del vaso extraordinario Yenwaimai, que quiere decir el vaso que mantiene el interior, que es el que se va a niveles profundísimos. Por eso es el más potente. Y segundo, el 8 de riñón, que es sí hendidura, pero de un canal extraordinario o vaso extraordinario que se llama Yin Chao Mai, que quiere decir el vaso del tobillo interno. Vaso del tobillo interno. Quiere decir que también tiene un nivel de profundidad bastante importante. Ahora, entonces alguien puede decir, bueno, ¿y se podrá utilizar? Claro que sí, porque es hendidura con el objetivo de hacer correcciones genéticas. Correcciones de cromosomas que se alteraron por alguna razón, ya sea las consanguíneas o ya sea por microbios, como son virus generalmente, o bien por químicos y por radiaciones. Entonces se puede utilizar. Pero ahora el que nos interesa, porque hay defecto genético renal, es el 100 hendidura de riñón. Y miren dónde está el 100 hendidura de riñón. Aquí está. El 100 hendidura de riñón es el 5 de riñón y se encuentra localizado a un suen por debajo del 3 de riñón. Entonces aquí tenemos al 3 de riñón, bajamos un suen y aquí está, 5 de riñón. Sí, de hecho se llama Shuichuan, la fuente del agua, la fuente del agua. Y es un corrector genético del cromosoma de este riñón. Entonces, por eso. Así es de que, quiere decir que esta es la utilización a nivel profundo de puntos sí hendidura. Sí. Doctor, en determinado momento podríamos poner tanto el 5 como el 9. Se ponen los dos. Se ponen los dos. Los dos. ¿Vale la pena poner 8 y 9 puntos o ya es un exceso? No. Se puede. Sí. O sea, aquí realmente no tenemos problema de que
porque un punto de acupuntura no son sustancias, entonces, sino estímulos que estamos haciendo para entrar a la profundidad del organismo, incluso hasta a nivel celular. Y si yo quiero poner los 3 puntos, se puede. No hay prohibiciones. Así es. Claro que el objetivo es hacer una investigación, porque entre más defectos genéticos tenga el individuo, el 9 de riñón es el ideal, porque se va a todos los 23 pares. Menciono el término par porque son 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y entonces se va a ir corrigiendo a todos. Pero si tenemos ya muy específico que se trata de riñón, ya me voy al 5 de riñón. Porque también, para no desviarme, ¿sí? Y si el cruce del mensaje se alteró, generalmente el 8 de riñón sí, es más utilizable en enfermedades en donde el individuo fue alterado por sustancias, microbios o radiaciones, sustancias químicas, microbios o radiaciones, el 8 de riñón, porque se llama por eso cruce del mensaje, se alteró el cruce del mensaje, ¿sí? Pero si es congénito, 9 de riñón, porque ese no es por sustancias, por microbios, no, ya viene por alteración muy cromosómica genética, de otro nivel más profundo. Y de todas formas se pueden combinar, de hecho se combina con 9 de riñón toda enfermedad genética. Así es, sí, pero el 8 es más para cuando ya, por ejemplo, el niño nació bien y no tiene defecto genético, pero resultó que se le metió un virus y lo alteró y ya le provocó un bloqueo. Entonces ahí es donde se utiliza el 8 de riñón. Por eso nadie entendía que era la utilización de los puntos sin dura, ahora cada vez ya se entiende mejor. Entonces regresamos, y en la policitemia que puede ser primaria o policitemia vera, que es una policitemia verdadera por aumento de la producción de glóbulos rojos. Entonces, sí, entonces aquí, y va a haber un aumento de hematocrito. ¿Por qué? Pues porque se aumentaron las células. Entonces regresamos al texto. Sí, y por eso de ahí, aquí está, un trastorno como la policitemia vera que hace que el cuerpo produzca demasiados glóbulos rojos. Claro que va a haber muchas células, pues sube el porcentaje del hematocrito. ¿Sí? O bien, claro, hay aumento de células por deshidratación. O sea, se perdió el plasma. Alguien que se deshidrata perdió líquido, pues perdió plasma sanguíneo. Claro que se va a elevar el número de células y se ve en porcentaje. Se mide el porcentaje. Sí. Pues aquí tiene más células que líquido, que plasma sanguíneo. Pues ya subió el hematocrito. Incluso en enfermedad pulmonar o cardíaca, como es el enfisema. Entonces, si volvemos a subir, entonces aquí tenemos al enfisema y al EPOC, porque cualquiera de los dos nos da aumento de glóbulos rojos, porque el cuerpo realiza este mecanismo de defensa para captar el poco oxígeno que hay, porque ya están muy destruidos los pulmones. Entonces, tiene que producirse más glóbulos rojos para captar el oxígeno escaso que puede captar un pulmón muy destruido. Y todo esto nos ayuda para poder entender incluso y a prevenir enfermedades.
Quiere decir que, pues entonces, ¿para qué fumamos? Imagínense los que están fumando, se están destruyendo. O los que ahora los vapeadores que se utilizan ahora como técnicas que en sustitución del cigarro, pero es lo mismo, llevan sustancias químicas que destruyen al pulmón. Y entonces finalmente caen en enfisema o bien en enfermedad pulmonar obstructiva. Así es de que cualquiera de las dos, miren. Y estas enfermedades cardíacas donde se están combinando las sangres y todos los glóbulos rojos en grandes cantidades, ¿sí? Por eso se va entendiendo por eso el manejo de las tres, hemoglobina, eritrocitos, número de glóbulos rojos y el hematocrito. Así es, entonces todo es un conjunto, Así es de que. Entonces, sobre todo aquí volvemos a hablar de la deshidratación, porque si hay poco volumen de líquido en sangre, se van a elevar las células. Por eso valores elevados de hemoglobina, de glóbulos rojos y así sucede, y del hematocrito. Incluso en insuficiencia cardíaca, donde aparece un estado congestivo. Y todo esto, claro, quiere decir que en insuficiencia cardíaca el corazón ya no puede manejar adecuadamente bien el gasto cardíaco, o sea, el volumen sanguíneo, que llegue a todas las partes del cuerpo y le está causando dificultades. Y por eso de ahí se va haciendo más espesa la sangre. Y estos espesores de la sangre, ahora nos vamos dando cuenta de que, oigan, entonces puede ser una enfermedad pulmonar. Hay que curar este pulmón. O puede ser una deshidratación. Pues hay que curar la diarrea. O la sudoración profusa. O el individuo que no está tomando líquidos. O quiere tomar líquidos, pero los vomita y tiene diarrea. Entonces requiere una venoclisis mientras se está regularizando el organismo de algún proceso infeccioso. Entonces, entender la enfermedad entender cada una de estas enfermedades, porque esto nos va a indicar qué tenemos que hacer. ¿A quién tenemos que curar? Por ejemplo, la elevación de glóbulos rojos, como ya vimos, muchas veces, aunque no es solamente que el riñón esté trabajando aceleradamente, o la médula del hueso no es solamente que esté trabajando aceleradamente, puede ser que sea una diarrea, y por eso el individuo ya se pone rojo, pues porque está aumentado de glóbulos rojos, de células, y le está faltando líquido. Pues hay que hidratarlo rápidamente. Y muchas veces se pueden tratar ciertas enfermedades con acupuntura, recordando que en el caso de enfermedades pulmonares, primero la causa. La causa es que este individuo llegó a EPOC porque fumaba mucho. Pues entonces que dejen de fumar lo más rápido posible, porque pueden llegar a EPOC o bien pueden llegar a enfisema. O pueden llegar incluso a un cáncer de pulmón. Y claro, habrá individuos que se dan cuenta de este dato y dicen, rapidísimo, ya. Dejar de fumar, dejar de drogarse, en fin, porque igual lo mismo.